Luis la miró mientras, con una sonrisa, le entregaba a otro el corazón más dulce de la sandía. En ese momento, no dijo nada. Simplemente tomó su vaso y lo vació de un trago. Su garganta ardía por el licor fuerte, pero ese dolor no se comparaba con la sofocación en su pecho. Con voz tranquila, pronunció, terminemos. Carla alzó la mirada, sus ojos eran serenos, incluso mostraban un dejo de impaciencia. Otra vez con esto, dijo. Él sonrió de sí mismo, por haber esperado aún una explicación, una súplica de que se quedara. Dio media vuelta y salió del reservado. Detrás de él, llegó un estallido de risas. Ella todavía estaba allí, bebiendo con aquel tipo. Nadie supo que, en ese instante, su corazón había muerto por completo. No fue un colapso repentino, sino la acumulación de innumerables veces de ser ignorado, de ser tratado con indiferencia, una pila de decepciones. La primera vez que rompieron, ella se quedó de pie bajo la tormenta toda la noche, llorando hasta casi desmayarse. En ese entonces, él aún creía que el amor merecía perdón. La segunda vez, ella le entregó a la fuerza una carta de amor. La letra, torpe y desordenada, estaba llena de lo siento. Pero después, ella se volvió más y más distante. Pasó de consolarme inmediatamente a un día después, luego a 3 días después. Hasta que, al final, ni siquiera se molestaba en fingir que le importaba. En realidad, él debió haberse ido mucho antes. Pero ella siempre lograba, con una palabra, un abrazo, ablandar su corazón una vez más. Él pensó que solo estaba temporalmente perdida, pero no se dio cuenta de que, en realidad, ya se había alejado mucho. Y todo esto, comenzó el día en que llegó ese estudiante transferido. Capítulo 1. Luis y Carla eran la pareja perfecta, reconocida por toda la escuela. Carla era la chica más popular, la estrella del instituto. Su figura era esbelta, su rostro, de una belleza impactante, siempre resaltado por un vibrante vestido rojo que combinaba inocencia y deseo, haciendo que innumerables chicos suspiraran por ella. Pero sus ojos solo tenían a Luis. Habían crecido juntos, eran amigos de la infancia. A 1 año, en la ceremonia de elegir el futuro, agarraron el objeto del otro. A los 7 años, sus familias acordaron un matrimonio futuro. A los 14, se intercambiaron cartas de amor. A los 16, se declararon su amor. A los 18, prometieron ingresar a la misma universidad. Hasta que, en su último año, llegó un estudiante transferido a la clase, llamado Javier. Cuando el tutor asignó el programa de tutoría entre compañeros, específicamente le asignó Javier a Carla, enfatizando repetidamente, si no aceptas, olvídate de seguir saliendo con Luis dentro del campus. Carla, siempre tan fría, no tuvo más remedio que aceptar la tarea. Al principio, solo eran sesiones de estudio normales, ayudarlo a familiarizarse con la escuela. Pero, gradualmente, las cosas comenzaron a torcerse. Javier dijo que quería comer en ese restaurante familiar al oeste de la ciudad donde siempre había largas colas, y Carla faltó a clases nocturnas para ir a comprarlo. Javier publicó en sus redes que se sentía mal, y Carla pasó toda la noche en el teléfono con él. Incluso una vez, Javier se torció el tobillo jugando al baloncesto, y Carla escaló el muro de la escuela para comprarle una pomada para desinflamar. Luis se enojó y comenzó a plantearle la ruptura, una y otra vez. La primera vez que lo mencionó, fue por teléfono. Carla guardó silencio por un largo rato, luego él escuchó su respiración entrecortada. Esa noche cayó una tormenta. Ella corrió hasta el edificio donde él vivía, se quedó bajo la lluvia toda la noche, empapada, con la voz ronca, gritando su nombre una y otra vez, suplicando su perdón. La segunda vez que habló de romper, ella faltó a clase un día entero. Esperó a la puerta de su aula, con los ojos inyectados de sangre, y le entregó una carta de amor, gruesa, con la letra desordenada pero llena de emoción genuina, suplicando humildemente que volvieran. Pero después de tantas veces, pareció finalmente comprender su límite. Él no podía vivir sin ella, así que sus intentos de reconciliación se volvieron cada vez más superficiales. Pasaron de ser inmediatos, a un día después, 3 días después, una semana después, hasta la 99ª vez. En la fiesta de celebración después de los exámenes de ingreso a la universidad, Javier dijo que quería sandía. Carla, con sus propias manos, tomó la parte del medio, la más dulce, y se la sirvió con total naturalidad, olvidando por completo que Luis estaba justo a su lado, y que a él también le encantaba el corazón de la sandía. La decepción y el dolor acumulados durante tanto tiempo se desbordaron de repente. Luis miró ese pedazo de sandía rojo brillante y dijo con una voz aterradoramente calmada, Carla, terminemos. El movimiento de Carla se detuvo por un instante. Descuidadamente, alzó los párpados para mirarlo,
con un tono que denotaba un poco de impaciencia. ¿Otra vez? Luis no dijo nada más. Se levantó y salió del reservado. Esta vez, Carla no salió corriendo tras él como antes. Ella pensó que Luis solo estaba siendo caprichoso de nuevo, que en unos días, cuando se le pasara el enfado, volvería con ella como siempre. Así que, incluso estuvo de ánimo para, después de que Luis se fuera, acompañar a Javier, quien estaba siendo animado por todos a beber, y tomó unas copas por él. Pero ella no sabía que esta vez él iba en serio. Ese corazón que había sido lastimado repetidamente, ya lleno de cicatrices, finalmente había agotado su último rastro de calor y esperanza. Lo primero que hizo al llegar a casa fue encender la computadora y, sin dudarlo, cambiar en el formulario de solicitud universitaria la Universidad L, que había elegido junto con Carla, por la Universidad M, a miles de kilómetros de distancia. Luego, comenzó a deshacerse de todas las cosas relacionadas con Carla. Las figuras de colección de edición limitada que ella le había regalado, las pulseras de pareja, las notas con frases cariñosas, la pila gruesa de fotos. Cada objeto cargaba un recuerdo, dulce, agridulce, ahora todos se sentían insoportablemente pesados. Los metió todos en una caja de cartón enorme. Al día siguiente, cargando esa pesada caja, fue a casa de Carla. El mayordomo, que lo conocía, lo llevó directamente a la sala de estar. En la espaciosa sala, Carla y Javier estaban sentados uno al lado del otro en la suave alfombra, jugando con el videojuego más nuevo. Estaban muy cerca, y Javier soltaba exclamaciones de emoción y alegría de vez en cuando. Carla, eres increíble. Esta fase no podía pasarla desde hace mucho. La mirada de Luis se fijó instantáneamente en la holgada camiseta negra que llevaba Javier. Era la edición limitada del ídolo masculino que él había recorrido varios centros comerciales para comprarle en su cumpleaños del año pasado. Cuando lo recibió, ella, sorprendida de alegría, se lanzó a sus brazos, con los ojos brillantes, y susurró en su oído, lo que me dio Luis, lo voy a enmarcar, nadie puede usarlo. Resulta que su llamado nadie puede usarlo también podía prestárselo tan casualmente a otro chico. Javier, como si sintiera su mirada, se volvió. Al ver a Luis con la caja, su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa despreocupada. Luis, llegaste. Carla me llamó a jugar, incluso cocinó pasta para mí. Se me cayó el jugo encima, y ella me prestó esta ropa. No te importará, ¿verdad? Carla, al oír esto, solo lanzó una mirada perezosa a Luis. Sus dedos seguían ágiles en el mando. Su tono era indiferente. ¿A qué viniste? ¿No hemos terminado? Al ver su actitud despreocupada, una enorme mueca de autoburla surgió en el corazón de Luis. Recordó la primera vez que hablaron de romper, como ella estaba tan avergonzada bajo la tormenta, suplicando desesperadamente. Recordó cómo, más tarde, sus intentos de reconciliación se fueron postergando más y más. Recordó la última vez, cuando incluso solo le envió un mensaje de texto que decía no montes un escándalo, esta noche te llevo a comer hot pot. Ella había probado sus límites una y otra vez. Debido a su repetida indulgencia y perdón, se había vuelto cada vez más descarada. Pero ella no sabía que el camello finalmente se derrumbaría por la última paja. La 99ª ruptura, él realmente ya no la quería a ella. Luis respiró hondo, conteniendo el nudo en su garganta. Precisamente porque terminamos, hay algunas cosas tuyas que quiero devolverte. Carla se frotó la frente, parecía un poco irritada. Si quieres hacer un berrinche, tira estas cosas directamente. No es necesario que las traigas especialmente. De acuerdo. Luis asintió, sin dudarlo. Cargando la caja llena de recuerdos, se acercó a un enorme bote de basura cercano y, sin ningún apego, la tiró entera. La caja cayó en el bote vacío, produciendo un sonido sordo. Capítulo 2. Él se dio la vuelta para irse. Espera. Carla lo detuvo. Llévate también las cosas que dejaste en mi casa. Ella pensó que él, como antes, se sentiría herido por estas palabras, que con los ojos enrojecidos le preguntaría Carla, ¿qué quieres decir? Y entonces ella diría no peleemos más, y todo habría pasado una vez más. Pero Luis no dijo nada. Solo se volvió en silencio y comenzó a limpiar sus huellas en esta casa que una vez había sido tan familiar, casi su segundo hogar. En la entrada, las zapatillas que ella le había comprado especialmente, con sus iniciales. En el estante de tazas de la cocina, la taza que era de su uso exclusivo, con un lindo perrito. En el sofá de la sala, la manta de felpa gris claro que él solía usar. Fue sacando cada artículo y tirándolo con calma en otra caja de cartón vacía, como si estuviera limpiando basura irrelevante. Mientras tanto, Carla y Javier comenzaron una nueva partida. En un intervalo del juego, Javier dijo que tenía sed y, con total naturalidad,
tomó la taza de agua de Carla, que estaba a medio beber, y tomó un sorbo. Y Carla, que tenía una fuerte misofobia y antes incluso se quejaba de que él bebiera de su té de burbujas, solo lo miró y no dijo nada. Javier dijo que tenía hambre, que quería comer unos bollos fritos al estilo de Shanghái de una tienda muy lejana. Carla, sin decir una palabra, se levantó de inmediato, tomó las llaves del coche y salió. Luis vio todo esto, pero su corazón, extrañamente, ya no sentía dolor, solo un entumecimiento frío. Cargando la caja que había preparado, subió al segundo piso, listo para ir a la habitación de Carla a buscar las últimas cosas. Apenas abrió la puerta de su dormitorio, una figura se interpuso en su camino. Era Javier. Su rostro mostraba un desafío y arrogancia sin disimulo. ¿Ya terminaste con Carla y aún vienes a buscar protagonismo? Luis no quería enredarse con él. Su tono era plano. Solo vine a buscar mis cosas, para cortar por lo sano de una vez. ¿Cortar por lo sano? Javier soltó una risa burlona. ¿Crees que haciéndote el difícil, Carla te mirará más? Ella ya está harta de ti. Cada 2 por 3 hablas de romper, ¿no es porque confías en que ella vendrá a suplicarte? ¿Qué sabes hacer aparte de ser tan insistente? Te lo digo, todo lo que te gusta, yo lo arrebataré. ¿Copiaste su solicitud universitaria para seguir molestándola? No importa, yo también fui admitido en la Universidad L. La arrebataré paso a paso, para que veas con tus propios ojos cómo te conviertes en mi subordinado derrotado. Luis no hizo caso a sus palabras de loco. Cargando la caja, intentó esquivarlo, pero Javier no se daría por vencido. Agarró su brazo y sus palabras se volvieron más desagradables. ¿Qué pasa? ¿Te dije la verdad? ¿Sin palabras? Luis, ¿quieres tener un poco de dignidad? Das asco con tu actitud de no saber cuándo rendirse. No es de extrañar que Carla te encuentre molesto. Me parece que tus padres ni siquiera te educaron bien, para criar a alguien como tú. Bofetada. Un sonido de bofetada claro y seco interrumpió abruptamente las palabras venenosas de Javier. Luis no pudo soportarlo más. Alzó la mano y le dio una bofetada fuerte. Podía aguantar la injusticia, pero no permitiría que nadie insultara a sus padres. Javier se tocó la mejilla, con los ojos llenos de incredulidad, luego ardió en ira y alzó la mano para devolverle el golpe. En ese momento, se escucharon abajo el sonido de la puerta abriéndose y pasos. Carla había regresado. El brillo en los ojos de Javier cambió, y un plan surgió en su mente. Agarró bruscamente la mano de Luis, gritó y, tirando de él, rodaron juntos por las escaleras. Los dos cayeron rodando por las escaleras y cayendo pesadamente sobre el piso del primer piso. Luis sintió que todos sus huesos se desmoronaban de dolor. Su frente golpeó la esquina de las escaleras, y la sangre caliente brotó al instante. Javier también se lastimó bastante en la caída, pero de inmediato forcejeó para sentarse. Se tapó la mejilla, mostrando la clara marca de la bofetada que Luis le había dado. Sus ojos se enrojecieron al instante y su voz sonó débil. Carla, Luis vino de repente y me golpeó, y luego me empujó por las escaleras. Me duele mucho. Carla miró el desastre frente a ella y su rostro se ensombreció al instante. Dio unos pasos, primero miró a Javier con los ojos enrojecidos, luego clavó una mirada fría en Luis, que forcejeaba por levantarse. Su tono era gélido. Luis, ¿en qué estabas pensando? Esta es mi casa. ¿Quién te dio el derecho de golpear a mi invitado? Luis, soportando el dolor agudo y el mareo, intentó explicar. Fue él quien primero insultó a mis padres, por eso yo. Basta. Carla no quiso escuchar, lo interrumpió bruscamente, sus ojos llenos de decepción e impaciencia. No quiero escuchar explicaciones. Mayordomo, acompaña al invitado a la salida. El mayordomo puso una expresión incómoda, pero se acercó e hizo un gesto de por favor a Luis. Luis miró como Carla, sin dudarlo, se daba la vuelta, ayudaba con preocupación a Javier a levantarse, lo llevaba con cuidado al sofá, sacaba el botiquín y le limpiaba la herida y le aplicaba medicina con movimientos suaves, como si fuera una frágil joya. En ese momento, el corazón de Luis sintió como si le hubieran clavado un cuchillo, un dolor que casi le impedía respirar. Hubo un tiempo en que ella también lo trataba así. Una vez, se raspó la rodilla en la clase de educación física, ella se puso pálida del susto, y sin decir nada lo ayudó a levantarse y lo llevó corriendo a la enfermería, mientras no dejaba de consolarlo. Luis, no tengas miedo, pronto dejará de doler. En ese entonces, su ternura y preocupación solo le pertenecían a él, y ahora, toda su atención y paciencia se las daba a otra persona. Todas las explicaciones y quejas se atascaron en su garganta, convirtiéndose en una fría desesperación. No dijo nada más. Arrastrando su maltrecho y dolorido cuerpo, salió paso a paso. Fue solo al hospital.
Los resultados del examen mostraron una conmoción cerebral leve y múltiples contusiones de tejidos blandos en el cuerpo. El médico recomendó observación en el hospital. Durante su hospitalización, su teléfono no dejaba de vibrar. Eran varios mensajes provocadores de Javier, con fotos y videos de Carla cuidándolo con esmero. Ella le daba de comer gachas, le pelaba manzanas, incluso lo acompañaba a pasear por el jardín. Luis los miraba sin expresión, sin responder a ninguno. Su corazón había muerto, esas provocaciones ya no podían hacerle daño. Capítulo 3. Después de recibir el alta, el grupo de la clase organizó una reunión de graduación. Luis no quería ir, pero sus amigos insistieron tanto que no pudo negarse. Al entrar en la sala privada, lo primero que vio fue a Carla y Javier, siempre juntos. Javier le estaba dando de comer una fruta con una sonrisa, y ella no se negaba. Al ver a Luis, los compañeros se sintieron algo incómodos. Se acercaron y le preguntaron en voz baja, «Luis, ¿qué pasó? ¿Tú y Carla, otra vez peleando?» Luis negó con la cabeza con calma. Su voz no era alta, pero era lo suficientemente clara, «No es una pelea, es una ruptura». «¿Qué? ¿Ruptura?» Todos estaban atónitos. «¿Por qué? Si Carla siempre te trató tan bien». «Sí, ese año que enfermaste, ella casi se pelea con el tutor para pedirte un permiso largo. Y cada festividad, las sorpresas que te preparaba nos daban envidia a todos. Ustedes eran la pareja que todos dábamos por segura, desde el uniforme hasta el vestido de novia. ¿Cómo es que se separan justo al graduarse?» Mientras enumeraban todas las bondades pasadas de Carla, el corazón de Luis se sentía como empapado en ácido, hinchado y adolorido. Sí, ella había sido tan buena con él, tanto que llegó a pensar que estaría con ella para siempre. Pero precisamente porque había sido tan buena, su posterior indiferencia y favoritismo resultaban especialmente crueles. Permaneció en silencio un momento, luego dijo suavemente, «Simplemente no éramos compatibles y nos separamos. Nadie es indispensable para nadie». Además, su mirada se dirigió hacia Carla, que en ese momento le servía una bebida a Javier no muy lejos de allí. «Ahora ella y él parecen llevarse bastante bien, ¿no?» Carla justo escuchó sus palabras. Frunció el ceño y lo miró, con una mirada compleja. Durante el resto de la noche, como si lo hiciera a propósito, redobló su atención hacia Javier, siendo excesivamente solícita, casi sin separarse de él. Ella pensó que vería a Luis celoso, enojado, incluso que no podría evitar interrumpirlos como antes. Pero no fue así. Él simplemente se sentó tranquilamente en un rincón, hablando de vez en cuando con quienes estaban cerca. Su mirada era tranquila, como si ella realmente fuera una desconocida sin importancia. Esa indiferencia total, sin embargo, despertó en el corazón de Carla una ansiedad sin precedentes. Inconscientemente, quiso acercarse a él, pero Javier, a su lado, la tomó del brazo. Javier se inclinó y le susurró algo al oído. Los pasos de Carla se detuvieron, frunció el ceño y finalmente volvió a su asiento. Pronto, alguien propuso jugar a verdad o reto. Después de varias rondas, Javier perdió. El castigo del reto era besar a la chica más guapa del lugar durante 3 minutos. Todas las miradas se concentraron al instante en Carla. Javier, con las orejas enrojecidas pero con una mirada desafiante, se dirigió directamente hacia Carla. Los compañeros contuvieron la respiración y no pudieron evitar murmurar, esto no está bien, ¿no? Luis todavía está aquí. Pero Javier, a propósito, miró a Luis en el rincón. «Luis, como ya rompiste con Carla, supongo que no te importará que juguemos y nos besemos, ¿verdad?» Sus amigos inmediatamente lo secundaron. «Claro, si ya eres un ex, ¿qué derecho tienes a decidir con quién besa a Carla?» En un instante, todas las miradas se posaron sobre Luis como reflectores, incluida la de Carla. Su mirada era profunda, con una presión indescriptible, como esperando su reacción. Luis bajó la cabeza. Sus largas pestañas ocultaban toda emoción en sus ojos. Su voz era casi inaudible, pero llegó claramente a cada oído. «En efecto, no tiene nada que ver conmigo». Una sola frase trazó un límite definitivo. La expresión de Carla se ensombreció al instante, sus ojos ardían de furia y una especie de ira desafiante. De pronto, soltó una risa fría, rodeó el cuello de Javier con el brazo y, ante la exclamación contenida de todos, se levantó de puntillas y lo besó con fuerza. La sala se sumió en un silencio extraño y mortal, solo roto por exclamaciones y suspiros reprimidos. Luis vio con sus propios ojos cómo los dos se besaban con pasión bajo la luz, como las manos de Javier rodeaban la cintura de Carla. Su corazón se sintió apretado por una mano invisible, un dolor tan intenso que casi le hizo perder el control.
Clavó las uñas en sus palmas, usando toda su fuerza para contener la amargura y la desesperación que amenazaban con desbordar su razón. No supo cuánto tiempo pasó, pero ese interminable beso finalmente terminó. El amigo de Javier preguntó a propósito en voz alta: «Hermosa Carla, ¿qué tal? Besar a nuestro Javier es mucho más emocionante que concierto a alguien, ¿verdad?». La mirada de Carla rozó el pálido rostro de Luis. La comisura de sus labios se elevó en una fría y clara mueca, su voz no era alta, pero era clara y cruel, no hay comparación posible. Javier gana por completo. Capítulo 4. La arrogancia en el rostro de Javier era casi palpable. Jugaron unas rondas más, y Javier volvió a perder. Esta vez, el castigo era cargar a una chica en brazos mientras completaba una tarea asignada. Javier, casi sin pensarlo, dirigió su mirada hacia Carla. Luis ya no pudo soportar más estar allí. Se levantó de un salto y murmuró a su amigo: «Voy al baño», luego escapó apresuradamente de la sofocante sala privada. Refugiado en el baño, se lavó la cara una y otra vez con agua fría, pero las lágrimas seguían mezclándose con el agua. Después de un largo rato, logró calmarse y decidió irse a casa antes de lo planeado. Al llegar a la esquina del pasillo, escuchó unas voces familiares en la terraza. Era Carla con sus mejores amigas. «Hermana Carla, lo de antes, ¿no fue un poco excesivo?». Vi que Luis estaba pálido del susto. «¿De verdad no vas a calmarlo? ¿Calmarlo?». Era la risa burlona de Carla. «¿Y que en unos días vuelva a amenazarme con romper? ¡Qué fastidio! Tienes razón, es que antes lo consentías demasiado, siempre usando la ruptura como amenaza. Aprovecha esta oportunidad para que aprenda la lección». «Está bien». «Exacto. Cuando empiece la universidad en la Universidad L, sin conocer a nadie, seguro que no aguantará y irá a buscarte. Entonces tú le das una pequeña oportunidad, pides recomenzar, y con esta experiencia, seguro que no se atreverá a amenazarte de nuevo». «Está bien». Fuera de la puerta, la sangre de Luis pareció helarse al instante, sus manos y pies estaban tan fríos que no tenían ni un ápice de temperatura. Resulta que, para ella, sus repetidas rupturas por el dolor y la decepción solo eran berrinches, solo una forma de amenazarla. Y su llamado darle una lección era humillarlo delante de todos, besando a otro chico. Giró en silencio y bajó las escaleras solo. El viento de la noche de verano soplaba sobre él, pero lo sentía tan frío que no podía dejar de temblar. En el camino, esos recuerdos pasados repasaron su mente como una película muda. Antes, con solo fruncir levemente el ceño, ella le preguntaba nerviosa si le pasaba algo. Antes, cuando un chico le daba una carta de amor, ella la rechazaba sin mirar y luego corría a contárselo: «Luis, hoy rechacé a uno por iniciativa propia, felicítame». Él ya se había acostumbrado a su bondad, a que ella lo considerara único. ¿Cuándo empezó a cambiar? Desde la llegada de Javier. Ella rompía sus principios una y otra vez por Javier, ignorando sus sentimientos. No es que no sintiera lo especial que era Javier para ella, ni que no viera lo diferente que ella era con Javier. Solo mantenía una última esperanza, usando la ruptura una y otra vez para tantear, para retenerla, pero el resultado solo hizo que ella lo encontrara molesto e inmaduro. Al parecer, cuando él ya no era su único, todo lo que hacía estaba mal. Aturdido, ya estaba cerca de la entrada de su edificio. A lo lejos, vio a un cartero parado frente a su puerta. Parecía que había llegado la carta de admisión universitaria. Respiró hondo y se preparó para acercarse, cuando vio a una figura familiar de pie frente al cartero. Era Carla. Ella sostenía una de las cartas, con el logo de la Universidad M claramente impreso, y estaba a punto de abrirla. Capítulo 5. El corazón de Luis se encogió violentamente. Casi por reflejo, dio un paso al frente y le arrebató la carta de admisión de las manos. «¿Qué haces?». Su voz temblaba ligeramente, pero mostraba más una fría vigilancia. La mano de Carla se quedó en el aire, sorprendida por su reacción exagerada. Luego, su mirada se enfrió. «El cartero dijo que no había nadie en tu casa. Puso mi contacto como emergencia, así que me tocó firmar por ti». Contacto de emergencia. El corazón de Luis sintió un dolor punzante, como si le hubieran clavado una aguja fina. Eso lo había establecido hace mucho tiempo, tanto que casi lo había olvidado. Cuando ella era su mundo, era natural que vinculara todo lo importante a ella. Luis bajó la mirada, ocultando las emociones que bullían en sus ojos. «El contacto de emergencia, antes se me olvidó cambiarlo, luego lo haré». Ya no la miró, tomó rápidamente un bolígrafo de la mesa cercana y firmó con su nombre, Luis, clara y decididamente en el espacio de recepción. A partir de entonces, su camino en la vida no tendría nada que ver con ella. Después de firmar, se dio la vuelta para irse a casa, pero entonces oyó a Carla preguntarle al cartero: «¿Solo hay esta? ¿No está la mía?».
Él y yo vamos a la misma universidad, deberían haber llegado juntas. El cartero confirmó, sí, solo hay esta. Carla frunció aún más el ceño. Llamó a Luis, que ya se había alejado unos pasos. Luis, ábrela y mira, no estará mi carta dentro por error. Luis se detuvo, pero no se volvió. Su voz era firme, sin el más mínimo titubeo, no está. Su tono tan seguro sorprendió a Carla y le provocó una inexplicable inquietud. Insistió, ¿por qué estás tan seguro? Luis respiró hondo y se preparaba para revelar la decisión que había guardado durante tanto tiempo, cuando de repente sonó el teléfono de ella. Era Javier. Apenas contestó, la débil voz de Javier llegó del otro lado. Carla, ¿dónde estás? Me duele el estómago, me siento fatal. La expresión de Carla cambió al instante. Toda su atención se centró de inmediato en la llamada, con un tono de ansiedad y preocupación que Luis no había escuchado en mucho tiempo. No temas. Envíame tu ubicación, voy para allá. Ni siquiera tuvo tiempo de mirar a Luis una vez más, ni de escuchar su frase ligera pero contundente, porque cambié mi solicitud, no postulamos a la misma universidad. Giró y corrió hacia donde estaba estacionado su auto, el rugido del motor se alejó rápidamente. Luis se quedó parado, mirando la dirección en la que el auto había desaparecido. La última onda en su corazón se calmó. Los días siguientes, Luis comenzó a preparar en silencio su equipaje para el viaje. La Universidad M estaba a miles de kilómetros, todo debía prepararse de nuevo. Mientras tanto, las redes sociales de Carla estaban inusualmente activas. Todos los días se podían ver sus actualizaciones, en fotos y videos, siempre aparecía Javier. Salían juntos a escalar montañas para ver el amanecer, Javier rodeaba sus hombros, detrás de ellos un mar de nubes. Iban de camping, alrededor de una fogata, Javier le daba brochetas asadas con una sonrisa. Visitaban innumerables lugares turísticos populares, tomándose fotos íntimas en cada punto de referencia. En cada imagen, la mirada de Carla mostraba una sonrisa relajada. Los compañeros comentaban y bromeaban. Hermana Carla, esto es una declaración oficial. 99 para ustedes. Hermano Javier, eres increíble, conseguiste a nuestra hermana Carla. Luis deslizaba la pantalla, mirando esas imágenes vívidas y dolorosas. Su corazón se sentía oprimido, como si tuviera una esponja empapada en agua, pesada y húmeda. Pero, extrañamente, ya no sentía ese dolor agudo que le impedía respirar. Resulta que la muerte total del corazón se sentía así. El día que fue a la escuela a recoger sus archivos, el sol brillaba intensamente. Apenas entró por la puerta de la escuela, vio a lo lejos, frente al tablón de anuncios, a Javier abrazando cariñosamente el hombro de Carla, adoptando varias poses íntimas y sonriendo radiantemente hacia la cámara del teléfono. Aunque la expresión de Carla seguía siendo algo fría, la comisura de sus labios se elevaba ligeramente, cooperando para la foto. Luis los miró desde lejos y, por un momento, recordó a su yo del pasado y a Carla. También en este campus, habían caminado de la mano por cada sendero arbolado, se habían escondido detrás de las esquinas para besarse a escondidas, se habían acostado juntos en los pupitres planeando su futuro, prometiendo ingresar juntos a la Universidad L, pasar del uniforme al vestido de novia. Esos recuerdos tan hermosos que parecían irreales, ahora parecían un sueño lejano y borroso. Después de la llegada de Javier, todo había cambiado, y él y ella ya no tenían futuro. Capítulo 6. Se dio la vuelta en silencio, evitándolos, y se dirigió hacia el jardín trasero de la escuela. Allí había un viejo árbol de banyan. En su tronco, estaban grabados los nombres de Luis y Carla, con un pequeño corazón dibujado al lado. Eso fue en su primer año de secundaria. Ella lo llevó y, con un cortaplumas, talló los nombres con cuidado, diciendo que se grabarían el uno al otro en sus vidas. Ahora, Luis sacó las llaves que llevaba consigo, encontró esos nombres y comenzó a rascarlos con fuerza, poco a poco. Justo cuando terminaba y se preparaba para irse, escuchó la voz y los pasos de Javier detrás de él. Carla, ven rápido. Escuché que si grabas tu nombre en este bosque, en el futuro tendrás un futuro brillante y lleno de gloria. ¿Grabamos uno nosotros también? Luis, sin volverse, podía imaginar a Carla sintiendo y aceptando. Efectivamente, escuchó su voz clara, está bien. Luego, el leve sonido del cortaplumas rasgando la corteza. Justo al lado del árbol donde él acababa de borrar los nombres, eligieron otro y grabaron Carla y Javier uno al lado del otro. Luis permaneció de espaldas a ellos sin emitir un solo sonido. Una vez que terminó lo suyo, guardó las llaves en su bolsillo y se dio la vuelta para irse. Al llegar al lago artificial al borde del jardín, Javier salió corriendo detrás de él. Luis, espera. Javier lo detuvo, sosteniendo un anillo. Se te cayó algo. Luis reconoció que era suyo,
se lo había dejado caer sin querer antes, y extendió la mano para recuperarlo. Pero Javier retiró ligeramente la mano y lo miró con una sonrisa burlona. Luis, en el futuro, quien estará al lado de Carla solo seré yo. Ya no tienes derecho a estar a su lado. Te demostraré que, en su corazón, soy 10.000 veces más importante que tú. Luis no quería perder el tiempo en discusiones inútiles con él, solo quería recuperar sus cosas y marcharse lo antes posible. Devuélvemelo. Esta actitud de total indiferencia enfureció por completo a Javier. De pronto, agarró la muñeca de Luis con fuerza, su voz se volvió estridente. ¿Por qué te haces el digno? ¿Crees que por haber crecido juntos son especiales? ¿No sabes que un amigo de la infancia nunca puede vencer al que llega de repente? Javier y yo estamos destinados a estar juntos. Tú solo serás un personaje secundario insignificante en su pasado. Suéltame. La muñeca de Luis le dolía, forcejeó por liberarse. No soltaré. Los dos forcejearon junto al lago y, en medio de la agitación, alguien resbaló. 2 sonidos consecutivos de cuerpos cayendo al agua, salpicaduras por todas partes. Luis sabía nadar, pero el estímulo del agua fría envolviéndolo de repente le produjo un calambre en la pantorrilla. Tenía un calambre. No podía hacer fuerza, su cuerpo se hundía sin control, el agua le entraba por la nariz, la sensación de asfixia lo invadía desesperadamente. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio a Carla en la orilla saltar al agua sin dudarlo. En ese momento, la pequeña llama en su corazón que casi se apagaba, titiló débilmente, pero al siguiente segundo, esa pequeña llama se apagó por completo, hundiéndose en el frío fondo del lago. Carla nadó directamente hacia Javier, agarró su brazo y, con esfuerzo, lo llevó hacia la orilla. De principio a fin, no miró a Luis ni una sola vez. Ella empujó a Javier a la orilla. Javier, tosiendo, agarró su brazo y dijo a propósito en voz alta, Carla, Luis, él todavía está en el agua. Carla se volvió y miró a Luis, que forcejeaba en el agua, a punto de hundirse. Su voz llegó a través del sonido del agua, rompiendo claramente la última esperanza de Luis. Ya terminamos, su vida o muerte no tienen nada que ver conmigo. Capítulo 7. Dicho esto, tomó del brazo a Javier, que aún estaba conmocionado, se dio la vuelta y se fue, dejando a Luis en el agua cada vez más fría, perdiendo poco a poco todas sus fuerzas. Cuando despertó, vio el blanco techo del hospital. Varios compañeros estaban alrededor de su cama y, al verlo despierto, suspiraron aliviados. Luis, despertaste. Genial, qué susto nos diste. Resulta que un compañero que pasaba por el lago lo vio inconsciente, cerca de la orilla, pidió ayuda rápidamente para sacarlo y lo llevó al hospital. Intentamos contactar a tus padres, pero no pudimos, así que, por nuestra cuenta, llamamos a Carla. Un compañero explicó con vergüenza en voz baja. Otro compañero añadió, con un tono de descontento e incredulidad, le dijimos que estabas en el hospital, que viniera a verte. Pero ella dijo que ya habían terminado y que tus asuntos no tenían nada que ver con ella. Luis escuchó en silencio, sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Solo al oír nada que ver, la comisura de sus labios se levantó levemente, formando una pálida y burlona sonrisa. Mira, esta es la chica que amó durante tantos años. Cuando se enfría su corazón, es más duro que una piedra en el fondo del lago. Los compañeros, al verlo así, se sintieron incómodos y conmovidos, y se apresuraron a consolarlo. Luis se incorporó y les dirigió una sonrisa de agradecimiento. Carla tiene razón, ella y yo ya hemos terminado por completo. En el futuro, probablemente no tendremos más contacto. Todos se miraron, aún sin poder creerlo. ¿Cómo es posible? ¿No tenían planeado ir juntos a la Universidad L? Luis bajó la mirada y dijo suavemente, no, ella y Javier irán a la Universidad L. Yo postulé a... Antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Los padres de Luis entraron con ansiedad. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te caíste al lago? ¿Qué susto nos diste? Sus padres lo rodearon, preguntándole con preocupación por los resultados de los exámenes. Luis los tranquilizó. En su confusión, creyó ver pasar por la puerta una figura delgada y familiar, con ese vestido rojo que él conocía tan bien. Pero cuando miró fijamente, la puerta estaba vacía, solo pasaban médicos y pacientes. Después de confirmar que Luis estaba bien, sus padres completaron los trámites de alta. Luis agradeció a sus compañeros y se despidió de ellos. Durante la semana siguiente, Luis se recuperó en casa y, al mismo tiempo,
Se contactó a través del grupo de nuevos estudiantes con un estudiante de años superiores de la Universidad M para obtener información detallada sobre la universidad y reservar con anticipación su boleto de avión. Sus padres lo veían ocupado y varias veces intentaron decir algo, pero al final dijeron: hijo, la familia de Carla está organizando una fiesta por su ingreso a la universidad y nos invitó a todos. Tú. Luis detuvo por un momento lo que estaba haciendo, luego asintió con calma: está bien, iré. El día de la fiesta, Luis y sus padres llegaron puntuales con regalos. Al ver a Carla, solo se saludaron ligeramente con la cabeza, sin intercambiar una palabra. Los padres de ambos, al ver la situación, entendieron que los jóvenes probablemente estaban enojados de nuevo. El padre de Carla le dio una palmada en el hombro a Luis y dijo sonriendo para calmar los ánimos: Luis, llegaste, pasa, siéntate. Esta chica es muy terco, pero pronto irán juntos a la universidad, deben ser más comprensivos, no se enojen. La madre de Carla tomó la mano de su hija: eres una chica, sé más considerada con Luis. Carla, con el rostro serio, permaneció callada a un lado, su mirada ni siquiera se posó en Luis. Luis respiró suavemente y se preparaba para decir que ya habían terminado, cuando de repente se escuchó un alboroto en la entrada. Javier entró con un gran ramo de girasoles, vestido impecablemente, y saludó obedientemente y con educación a los padres de Carla: hola, tío, tía. Carla, vine a felicitarte. Al ver a Javier, la expresión fría de Carla se suavizó al instante, incluso su mirada se volvió más gentil. Sin esperar la respuesta de sus padres, le dijo naturalmente: llegaste, pasa, siéntate. Luego, así, llevó a Javier directamente al salón principal, dejando a Luis y a sus padres completamente abandonados en el lugar. Las sonrisas en los rostros de los padres de Carla se volvieron extremadamente incómodas y rápidamente invitaron a la familia de Luis: ¡ay, pasen, pasen, tomen asiento! Toda la noche, la mirada de los padres de Luis casi no se despegó de Carla y Javier. Vieron con sus propios ojos cómo Carla le servía comida con atención, cómo lo protegía discretamente cuando le ofrecían bebidas, cómo se acercaban para susurrarse con intimidad y naturalidad. La expresión de sus padres pasó de la confusión a la comprensión, y finalmente se tiñó de una profunda conmoción. Aprovechando un descanso para ir al baño, la madre de Luis lo tomó del brazo y le preguntó en voz baja: hijo, dime la verdad, ¿qué pasó entre tú y Carla? ¿Ella actuó así a propósito con ese chico? ¿Está tratando de provocarte? Ustedes han crecido juntos todos estos años, no dejes que una pequeñez arruine todo por el orgullo. Luis recordó los constantes rompimientos y reconciliaciones de los últimos años, cada reconciliación breve seguida de un favoritismo y daño aún mayores de su parte. Negó con la cabeza, su tono cansado pero firme: mamá, no es orgullo. Realmente pienso terminar con ella para siempre. Respiró hondo y finalmente reveló la decisión que había guardado por tanto tiempo: en realidad, cambié mi solicitud. No voy a la Universidad L, voy a la Universidad M. Sus padres lo miraron atónitos, sin poder hablar por un momento. ¿Universidad M? Eso está a miles de kilómetros de la Universidad L. Los padres de Luis estaban a punto de hablar cuando, de repente, desde el centro del salón de banquetes, llegaron exclamaciones y un fuerte estruendo seguido del caos. Capítulo 8. Una enorme lámpara de cristal del techo cayó directamente. Justo debajo estaban Carla y Javier, que estaban charlando y riendo. En el momento crítico, Carla, casi por instinto, giró y usó todo su cuerpo para proteger completamente a Javier. ¡Bam! La pesada lámpara cayó sobre su espalda y cabeza, los fragmentos de cristal salieron volando por todas partes. Carla emitió un gemido ahogado, la sangre brotó al instante de su sien y espalda. Tambaleándose, cayó pesadamente al suelo, perdiendo el conocimiento. El lugar se sumió instantáneamente en el caos. Gritos, llantos y voces se mezclaban. La ambulancia llegó rápidamente y llevó de urgencia al hospital a Carla, que estaba inconsciente y cubierta de sangre. Los padres de Luis también llevaron a su pálido hijo y lo siguieron. La luz de quirófano permaneció encendida durante mucho tiempo, hasta que el médico salió y anunció que la cirugía había sido exitosa y estaba fuera de peligro. Todos suspiraron aliviados. Los padres de Luis, al ver a su hijo desconsolado, suspiraron y finalmente no dijeron nada, llevándolo a casa. En el camino de regreso, el auto estaba en silencio. Después de un largo rato, la madre de Luis habló nuevamente en voz baja: hijo, ¿realmente lo has pensado bien? ¿Terminar con Carla? Luis miró el paisaje nocturno que pasaba rápidamente por la ventana, y lentamente, muy lentamente, sonrió. Su sonrisa estaba llena de cansancio y alivio. Sí, lo he pensado bien. Mamá, hoy también lo vieron. La persona que le gusta ya no soy yo.
El padre y la madre de Luis, mirando el perfil pálido pero sereno de su hijo por el espejo retrovisor, sentían una conmoción indescriptible. Permanecieron en silencio un largo rato, como si hubieran tomado una decisión. Finalmente, el padre habló: hijo, ya que has tomado una decisión, tu madre y yo te apoyamos. Justamente, tu padre también planea expandir los negocios del grupo hacia la ciudad M. Ya que es así, nos mudaremos todos, la empresa y la casa, para acompañarte en la universidad. Luis se quedó atónito. Al ver el apoyo incondicional y el cariño en los ojos de sus padres, sus ojos se enrojecieron al instante. Asintió con fuerza, con la garganta apretada: está bien. Parece que en el futuro, él y Carla realmente no volverán a verse. Las 2 semanas siguientes, la familia de Luis preparó la mudanza en silencio. Hasta el día de la partida, llevaron regalos y fueron a despedirse a la casa de la familia de Carla. Cuando escucharon que se mudarían todos y que Luis proponía nuevamente, de manera seria y decidida, que había terminado por completo con Carla, los padres de Carla se quedaron atónitos y consternados. Luis, hace tiempo que te consideramos nuestro yerno. Carla solo está confundida momentáneamente. La madre de Carla tomó la mano de Luis, con los ojos enrojecidos. Pero Luis solo negó con la cabeza con calma, su tono era amable pero distante: tía, los sentimientos de la infancia no cuentan. Todos encontraremos a alguien mejor en el futuro. Los padres de Carla insistieron en retenerlo, pero al ver que Luis estaba decidido, no pudieron hacer más que suspirar. Viendo que se hacía tarde, la madre de Carla sacó su teléfono: llamaré a Carla, que vuelva rápido a despedirte. Esta chica, en cuanto se recupera un poco, siempre está desaparecida. El teléfono sonó por mucho tiempo antes de que contestaran. La madre de Carla dijo ansiosa: Carla, ¿dónde estás? Regresa rápido. Luis se va hoy a la universidad, ven a despedirte. Carla interrumpió directamente las palabras de su madre: ¿se va hoy? Yo iré con Javier mañana a la escuela. Si él se va, que se vaya solo, no tengo tiempo para despedirme. Colgué. Sin esperar a que su madre añadiera algo, el teléfono solo emitió un tono de ocupado frío. Capítulo 9. La madre de Carla, con el teléfono ya desconectado, palideció y se sonrojó alternativamente, sintiéndose profundamente incómoda. Al ver esto, Luis se acercó y rodeó suavemente los hombros de la señora. Tía, no se preocupe. El avión sale pronto, gracias por su amabilidad. Si ella está ocupada, no importa, despedirse, al fin y al cabo no es algo tan importante. Los padres de Luis también se apresuraron a intervenir para calmar la situación. Finalmente, entre incomodidades y suspiros, la familia de Luis se despidió de la familia de Carla y se dirigió al aeropuerto. El avión despegó hacia las nubes. A través de la ventanilla, Luis observó cómo la ciudad donde había vivido 18 años empequeñecía, se volvía borrosa y finalmente era cubierta por las nubes. Su corazón se sentía extrañamente tranquilo. Cerró lentamente los ojos. Adiós para siempre, Carla. Al mismo tiempo, Carla, como había prometido, acompañó a Javier a registrarse en la Universidad L. Le preparó los artículos de uso diario, le organizó el dormitorio, todo con esmero y atención. Carla, ¿ya terminamos? ¿Vamos a comer juntos? Javier, ya instalado, la invitó sonriente. No, estoy cansada, quiero volver a descansar. Carla se masajeó las sienes, su tono un poco distante. No sabía por qué, desde que recibió la llamada de su madre el día anterior, sentía una irritación vaga e inexplicable. Bueno, está bien. Javier se sintió decepcionado, pero no insistió. Carla salió del edificio de dormitorios masculinos. El sol de la tarde era deslumbrante. Bajo un árbol, sacó inconscientemente su teléfono y abrió el diálogo de chat que había estado inactivo durante mucho tiempo. Después de tanto tiempo de silencio, el enfado ya debería haberse disipado. Esta vez, lo había ignorado tanto tiempo, incluso había besado a Javier frente a él. La lección debería ser lo suficientemente profunda. Era momento de tenderle un puente y proponer recomenzar. Al pensar en la expresión de desconcierto y dolor contenido que Luis podría poner al verla, incluso se le escapó una leve sonrisa en los labios, con un dejo de control. Después de esto, seguramente no se atrevería a mencionar la ruptura tan a la ligera. Sin embargo, no sabía en qué edificio de dormitorios estaban alojando a Luis. Pensando en esto, Carla guardó su teléfono y se dirigió directamente a la oficina de registro de nuevos estudiantes. Hola, ¿puedes consultar en qué edificio de dormitorio se aloja Luis, de la Facultad de Informática? La estudiante de años superiores a cargo revisó la computadora un momento, luego alzó la vista con expresión de duda. Lo siento, compañera, no hay ningún estudiante llamado Luis en la lista de nuevos ingresos.
La leve sonrisa en el rostro de Carla se congeló instantáneamente. No está, frunció el ceño. Imposible, él es definitivamente de esta generación de nuevos estudiantes. Revisa de nuevo, por favor. La estudiante superior volvió a verificar cuidadosamente la lista, incluso consultó el registro de nombres de todos los institutos de la universidad, y luego negó con seguridad. Realmente no está. Compañera, no solo en la Facultad de Informática, no hay nadie con ese nombre en toda la universidad. Una fuerte inquietud se apoderó abruptamente del corazón de Carla, violenta y repentina. Recordó bruscamente su reacción al arrebatarle la carta de admisión ese día, recordó esa frase que no llegó a escuchar claramente, interrumpida por la llamada de Javier. Un pensamiento absurdo, pero que la dejó helada de pies a cabeza, chocó en su mente sin previo aviso. Casi violentamente, sacó su teléfono. Sus dedos, sin que ella se diera cuenta, temblaban ligeramente mientras marcaba ese número que conocía de memoria, pero el auricular solo transmitía una voz femenina, fría y mecánica. Lo sentimos, el número marcado no existe. Capítulo 10. Ella, sin creerlo, volvió a marcar. 1, 2 veces. El auricular seguía transmitiendo esa voz sin emociones. Envió un mensaje por WhatsApp, que al instante se convirtió en un frío signo de exclamación rojo. El mensaje fue enviado, pero fue rechazado por el destinatario. O bien el número no existía, o bien había sido bloqueado. Por primera vez, comprendió claramente que la ruptura que Luis había mencionado ese día quizás no era otro de sus berrinches, como ella creía. Carla. La voz clara de Javier llegó desde atrás. Él se acercó corriendo e intentó rodear sus hombros con naturalidad. Aquí estás. Necesito que me ayudes con algo, te he estado buscando por todas partes. Carla apartó bruscamente su mano con un movimiento tan amplio que hizo tambalearse a Javier. La sonrisa radiante en su rostro se congeló al instante. Vete, gruñó, con una irritación reprimida y un pánico que nunca antes había experimentado. En ese momento, no tenía ánimos para ocuparse de Javier. Sin hacer caso a la expresión atónita de Javier, se alejó y comenzó a llamar frenéticamente a todos los amigos en común que tenía con Luis. Hola, tío Wang, ¿ha tenido noticias de Luis? ¿A dónde fue? Tía Lee, soy Carla, Luis el gordito. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Luis? ¿Sabías que cambió de número? Llamada tras llamada, pero ninguna de las respuestas era la que Carla quería. Carla, ¿qué pasó entre tú y Luis? Él no me dijo nada. No lo sé, ¿acaso no recibieron las cartas de admisión? Debería haber ido a registrarse. ¿Cambiar de solicitud? Imposible. ¿No habían acordado ingresar juntos a la Universidad L? ¿Cambió de número? Eso sí que no lo sabíamos. El chico que había visto crecer, ese que creía que vería cada vez que se volviera, se había esfumado sin dejar rastro, como una gota de agua que cae en el océano. Todos los lazos familiares, en una noche, habían sido cortados de raíz por él. Incluso los teléfonos de los padres de Luis no tenían señal. Cuando llamó a su casa para preguntar, la noticia que recibió fue que la familia de Luis se había mudado por completo. En ese momento, sintió como si un rayo la hubiera golpeado, quedó aturdida. Hermana Carla, ¿qué pasa? ¿Realmente no puedes contactar a Luis? Le llegó un mensaje de una amiga con la que solía jugar. ¿Esta vez se enojaron tanto? Carla miró las palabras en la pantalla, apretó los dedos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Era solo una pelea? Antes, cada vez que él hablaba de romper, ella lo calmaba un poco, incluso después solo le enviaba un mensaje superficial, y al final él siempre volvía con ella. Ya se había acostumbrado a que él no pudiera vivir sin ella, a esa seguridad arrogante. Ella pensó que esta vez sería igual. Lo ignoró a propósito, se acercó a Javier a propósito, incluso besó a Javier frente a él. Quería que aprendiera la lección, que no se atreviera a mencionar la ruptura tan a la ligera en el futuro. Nunca imaginó que él realmente se iría, y lo haría tan decisiva y radicalmente, sin dejarle el más mínimo espacio para redimirse. Javier. Él se acercó de nuevo con cautela, los ojos rojos como si hubiera sufrido la mayor injusticia. No seas así, me asustas. Luis probablemente todavía está enojado, en unos días se le pasará. Cállate. Carla lo miró de repente, su mirada era sombría y aterradora. Si no fuera por ti, se interrumpió bruscamente a la mitad de la frase. Si no fuera por Javier, ¿qué? Si no fuera por esa llamada que casualmente recibió, si no fuera por esos momentos en que necesitaba su compañía, la raíz del problema no estaba en Javier, estaba en ella, en que una y otra vez, por Javier, ignoró los sentimientos de Luis, en que una y otra vez puso a prueba sus límites, en esa maldita y arrogante confianza en que él no se iría.
Su corazón se sintió apretado por una mano invisible, se contrajo abruptamente, transmitiendo un dolor agudo y sofocante. Era la primera vez en sus 18 años de vida sin contratiempos que probaba el sabor de la pérdida, tan amargo, tan punzante. Empujó bruscamente a Javier, quien estaba bloqueando su camino, y corrió tambaleándose hacia la carretera, deteniendo un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Carla abrió la boca, pero se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No sabía a dónde se había mudado la nueva casa de Luis, ni siquiera sabía a qué ciudad había ido. El mundo era tan grande, y si él estaba decidido a evitarla, ¿a dónde podría ir? Conduzca, a cualquier parte. Recostada en el asiento, cerró los ojos cansada, con la voz ronca. Su teléfono seguía vibrando sin parar. Eran mensajes de Javier, uno tras otro, preguntándole dónde estaba, porque no le hacía caso, llenos de dependencia y reproches. Si antes, quizás habría encontrado reconfortante esta dependencia, pero ahora, estos mensajes solo le producían un fastidio y una sofocación insoportables. Pasó de largo las notificaciones, incluso pensó en apagar directamente el teléfono, pero no podía. Todavía estaba esperando que algún amigo en común tal vez pudiera darle una pista, esperando un milagro remoto que le permitiera contactarlo. La noche se hacía más profunda, el taxi deambulaba sin rumbo por la ciudad de Beijing, las luces de neón fuera de la ventana fluían en colores, pero no iluminaban su oscuro corazón. Revisaba una y otra vez esos registros de chat que antes le parecían empalagosos y que ni siquiera se molestaba en abrir, esos mensajes cotidianos que él le enviaba, quejas, incluso pequeños enfados ocasionales. Ahora todos se habían vuelto un lujo. Abrió su perfil de WhatsApp. La imagen de fondo se había vuelto un espacio en blanco, esa fría línea horizontal era como un abismo infranqueable que separaba completamente sus dos mundos. Luis, murmuró inconscientemente, ¿dónde estás? La única respuesta era el sonido del viento silbando fuera de la ventana del auto. Por primera vez, se sintió tan impotente y aterrada. Era como si la parte más importante de su vida hubiera sido arrancada por la fuerza, dejando un vacío. Al parecer, quien realmente había sido abandonada, era ella. Capítulo 11. Cuando el avión aterrizó, en la ciudad M estaba lloviznando. Una brisa húmeda cargada con el aroma de una ciudad desconocida le llegó de frente. Luis respiró hondo y apretó el mango de su maleta. Así comenzaba una nueva vida. La Universidad M estaba ubicada en el centro de esta ciudad sureña, con plátanos sombreando el campus, transmitiendo una elegancia diferente a la del norte. Luis completó el proceso de registro, recogió la llave de su dormitorio y fue guardando su equipaje pieza por pieza. Evitó deliberadamente mirar su teléfono. Sabía que en el grupo de la clase probablemente todavía se hablaría de Carla y Javier, pero esas cosas ya no tenían nada que ver con él. Sacó su nuevo chip telefónico, retiró el viejo y lo desechó sin miramientos. Al día siguiente, el dormitorio se llenó de animación. Los otros 3 compañeros de habitación llegaron uno tras otro. Procedían de todos los rincones del país, con personalidades diferentes pero todos amables. Compartieron especialidades de sus lugares de origen, charlaron animadamente sobre sus esperanzas para esta nueva vida. Luis escuchaba con una sonrisa, respondiendo ocasionalmente. Esta sensación de distancia entre un grupo de desconocidos, en cambio, le daba una seguridad sin precedentes. La feria de reclutamiento de clubes se desarrollaba a todo tren en el Boulevard Central. Luis, arrastrado por sus compañeros de habitación, se abría camino entre la multitud cuando su mirada fue atraída por una carpa relativamente tranquila no muy lejos. Se detuvo frente a la pancarta del club de baile urbano. Compañero, ¿te interesa el baile urbano? Una voz suave rompió el silencio. La que preguntaba era una chica vestida con un sencillo vestido blanco. Llevaba una credencial de trabajo del club colgando del pecho y estaba ordenando unos formularios de inscripción sobre la mesa, como si solo preguntara por preguntar, con naturalidad. Sí, la atmósfera en nuestro club es muy buena, incluso los que empiezan desde cero pueden venir a probar. La chica alzó la mirada, posándola en Luis sin examinarlo demasiado, solo ofreciéndole amablemente un formulario. ¿Quieres llenar uno para probar? La próxima semana habrá una audición sencilla, principalmente para conocernos, no te pongas nervioso. Luis vaciló un momento, tomó el formulario. Gracias, compañera mayor. Me llamo Sofía, estoy en tercero, de la Facultad de Informática. Sonrió y tomó un bolígrafo de Nerva para dárselo. Puedes llenarlo aquí. En ese momento, otro miembro del club se acercó apresuradamente. Compañera mayor Sofía, el equipo de sonido parece tener un problema, ¿puedes echarle un vistazo? Sí, ahora voy. Sofía sintió y luego se disculpó con Luis. Lo siento,
puedes llenarlo tú mismo, si tienes alguna pregunta puedes preguntar a otros compañeros. Luis llenó el formulario y se lo entregó a otra compañera mayor. Al salir de la carpa, inconscientemente miró hacia atrás y vio a Sofía agachada junto al equipo de sonido, revisando los cables con concentración. El día de la audición, Luis llegó un poco temprano y esperó en un asiento junto a la ventana. Luis, una voz familiar lo llamó. Al volverse, vio a Sofía acercándose desde las escaleras. Compañera mayor Sofía. Luis se puso de pie. ¿Llegaste tan temprano? Ella se acercó, con un tono tan natural como si fueran amigos de toda la vida. No te pongas nervioso, los profesores que dirigen los grupos son muy amables, solo quieren ver la condición física y el sentido del ritmo de todos. Luis asintió. Ah, sí, como recordando algo, sacó una tarjeta de su bolso. Este es el código QR del grupo del club, ¿puedes unirte? Es más fácil para avisar sobre lugares y horarios de actividades. Sí, gracias, compañera mayor. Y el proceso de audición fue tal como ella dijo, no fue estricto. Luis de pequeño había acompañado a Carla a clases extracurriculares. Unos movimientos básicos le valieron miradas de aprobación de los compañeros mayores. Al terminar, salió del aula y respiró aliviado. Justo cuando se disponía a volver al dormitorio, la pantalla de su teléfono se iluminó con una nueva solicitud de amistad. La nota decía simplemente 2 palabras, Sofía. Aceptó la verificación y pronto la otra parte envió un mensaje, audicionaste muy bien, bienvenido al club de baile urbano, seguido de un simple emoticón sonriente. Luis, sosteniendo el teléfono, dejó sus dedos sobre la pantalla un momento, luego respondió, gracias, compañera mayor. No recibió más respuestas, pero este breve intercambio fue como una pequeña piedra arrojada a la superficie de un lago tranquilo, abriendo un pequeño círculo de ondas en su corazón. Guardó su teléfono, se ajustó la chaqueta y se mezcló con el escaso flujo de personas en la noche de la Universidad M. Las farolas alargaban su sombra. Este camino, lo recorrería solo, lenta pero firmemente. Capítulo 12. Las clases en la Facultad de Informática resultaron más pesadas de lo esperado. Cada mañana, Luis ya estaba en la biblioteca con sus compañeros, estudiando cálculo y álgebra lineal, así como el árido pero esencial lenguaje C. Los borradores de los cálculos a menudo formaban una pila gruesa. Por las tardes, había prácticas interminables. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente sentía una paz extrañamente plena. Aquellos recuerdos que anidaban en su corazón y que no quería tocar quedaban temporalmente aislados. Sus compañeros de habitación eran muy buenos. Iban juntos al comedor, lleno de gente y ruidoso, charlaban en voz baja después de apagar las luces, y cuando Luis ocasionalmente miraba por la ventana abstraído, con complicidad no lo molestaban, solo dejaban en su mesa una taza de café caliente. Esta compañía con la distancia justa le resultaba cómoda y agradecía por ello. El club de baile urbano tenía 2 actividades fijas por semana. Sofía, como presidenta, casi siempre asistía. Ella no era estudiante de arte, sino de la exigente Facultad de Informática en tercer año. Cuando aparecía en la sala de ensayos, a menudo llevaba al hombro su mochila negra para laptop, como si acabara de llegar apresuradamente del laboratorio o la biblioteca. Su trato con los demás tenía una consideración y atención que iban más allá de su edad. Coordinaba los espacios con anticipación, revisaba el equipo de sonido, preparaba vasos desechables para los miembros que olvidaban su taza de agua, y durante los descansos, mencionaba naturalmente algunos datos curiosos del campus o información útil. El próximo semestre, para las optativas, el profesor Lee de Historia del Arte Occidental tiene buena reputación, da buenas calificaciones y no es tan difícil de conseguir. En la zona A de la biblioteca, junto a la ventana, hay más enchufes, es adecuado para quienes necesitan usar la computadora por mucho tiempo. Al salir por la puerta sur, a la derecha, la tienda de postres tiene un budín doble muy auténtico, pero los fines de semana hay mucha gente. Esta información siempre la mencionaba al pasar. Su ayuda era muy medida, nunca demasiado efusiva, y menos aún indagaba sobre el pasado o asuntos personales de Luis. Una vez, al terminar una actividad del club, de repente empezó a llover a cántaros afuera. Luis se preparaba para correr hacia el dormitorio con la chaqueta sobre la cabeza cuando un paraguas negro y largo le fue tendido en silencio. Era Sofía. Ella agitó otro paraguas plegable que llevaba. Traje 2. Usa este grande, la lluvia es fuerte, con uno pequeño te mojarás. Luis se sorprendió ligeramente, instintivamente quiso rechazarlo. Voy hacia la biblioteca, me queda de paso. Pareció notar su vacilación y dio una razón que no podía rechazar y que no lo haría sentir incómodo. Puedes devolvérmelo mañana en la actividad del club. Gracias,
compañera mayor. Luis tomó el paraguas, que aún conservaba un poco de calor residual. De nada. Sofía sonrió, abrió su paraguas y se adentró en la cortina de lluvia. Luis caminó de regreso al dormitorio bajo ese paraguas resistente. Las gotas de lluvia golpeaban fuertemente la tela. Una sensación de alivio, olvidada desde hacía tiempo, lo envolvió, fresca y nítida como el aire después de la lluvia. No había conjeturas cuidadosas, no había pruebas de indiferencia intermitente, mucho menos una asfixiante necesidad de control y posesión. Solo había respeto en igualdad de condiciones, preocupación medida y límites claros. Esto lo hacía sentirse seguro y comenzaba a creer lentamente que, fuera de las sombras que habían cubierto toda su adolescencia, el mundo exterior era vasto y prometedor. Comenzó a participar con más dedicación en las actividades del club, y cuando encontraba dificultades en las materias optativas, recordaba las recomendaciones previas de Sofía y las intentaba. Ocasionalmente, al encontrarse con ella en el campus, la saludaba con un gesto, incluso podía conversar un poco sobre el clima o las clases. Todavía había momentos de quietud en la profundidad de la noche cuando su corazón sentía un vacío difícil de describir, pero ese dolor se estaba volviendo poco a poco más leve, más borroso. Capítulo 13. La antipatía de Carla en la escuela era conocida por todos. Después de darse cuenta de que Luis la había abandonado por completo, Carla pareció perder su motivación para avanzar. Los mensajes y llamadas de Javier seguían llegando incansablemente, la pantalla se encendía una y otra vez, con esa dependencia que antes le resultaba halagadora pero que ahora solo le producía ahogo. Carla, ¿me acompañas a una conferencia esta tarde? ¿Cenamos juntos? Encontré un restaurante japonés increíble. ¿Otra vez no respondes? Triste. Ella los miraba de reojo, pasaba de largo y directamente silenciaba las notificaciones. Entonces Javier iba directamente a su aula o al dormitorio, con ramos de flores seleccionados con esmero, su rostro con una sonrisa impecablemente brillante. Carla solo los miraba con frialdad, sin siquiera detenerse por él. Estoy ocupada. No tengo tiempo. Ve tú solo. Sus respuestas eran cortas, sin dejar margen de maniobra, pero ella no tenía tiempo para ocuparse de sus sentimientos. Una idea casi loca brotó en su corazón y, con una velocidad arrasadora, ocupó todos sus pensamientos. Tenía que encontrar a Luis. Inmediatamente, ahora mismo. Una vez que surgió esta idea, ya no pudo contenerse. Tras muchos esfuerzos, finalmente supo que Luis ahora estaba en la Universidad M. Transferirse. Era la forma más rápida y directa que se le ocurría. Casi de inmediato, se puso en acción. Llamó a la oficina de admisiones y a la dirección académica de la Universidad M, preguntando una y otra vez sobre los trámites de transferencia y los documentos requeridos. Buscó todos los certificados y expedientes académicos que pudo encontrar, preparando varios documentos justificativos. La noticia pronto llegó a su casa. Al otro lado del teléfono, la voz de su padre, cargada de ira contenida: Carla, ¿otra vez con tus locuras? ¿Crees que la Universidad L es un lugar que puedes abandonar cuando quieras? ¿Crees que esto es un juego? La voz de su madre, entre lágrimas y desconcertada: Carla, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un problema con Luis? Si hay algo, ¿no pueden hablarlo bien? ¿Por qué llegar al extremo de transferirte? Carla, con el teléfono en la mano, de pie en el balcón mirando el cielo gris afuera, con una terquedad y ronquera sin precedentes: debo ir. ¿Una razón? Dame una razón que pueda convencerme. La voz de su padre se elevó de repente. ¿Una razón? Decir que había perdido al chico que creía que nunca la dejaría y ahora tenía que ir a recuperarlo a toda costa. Esas palabras no podía decirlas, ni podían ser una razón convincente para sus padres. No hay razón, solo debo ir a la Universidad M. Tú, su padre, tan furioso que casi no podía hablar. Si te atreves a actuar a lo loco, no esperes recibir ni un centavo más de casa. Como quieras. La voz de Carla era fría y dura, con una determinación desesperada. Aunque no me apoyen, debo ir. La discusión fue intensa y larga. Sus padres se turnaron, hablando desde el futuro y las perspectivas hasta la reputación familiar, desde los pros y los contras de la realidad hasta los lazos emocionales. Carla solo escuchaba en silencio, y luego con un ya lo he decidido rechazaba todas las súplicas. Incluso comenzó a contactar agentes en privado, consultando sobre la posibilidad de préstamos, preparándose para lo peor. Mientras la presión familiar no cesaba, Javier, sin saber cómo, se enteró de que ella quería transferirse a la Universidad M. Corrió hacia ella, su peinado cuidadosamente arreglado ligeramente despeinado por el sudor, agarró su brazo histéricamente. ¿Por qué, Carla? Dime por qué. ¿Realmente no puedes olvidarlo? ¿Qué tiene de bueno? Él ya no te quiere. ¿Todavía vas a insistir? Carla se soltó con fuerza,
sus ojos mostrando un fastidio y frialdad indisimulados. Mis asuntos no te importan. ¿Cómo que no me importan? Javier gritó furioso. Me gustas. Te he acompañado tanto tiempo. Luis, aparte de amenazar con romper, ¿qué sabe hacer? Cállate. Carla lo interrumpió abruptamente, su mirada afilada como un cuchillo, clavándose directamente en él. Javier, escucha claramente, entre nosotros nunca ha habido ni habrá posibilidad alguna. Antes no, y menos en el futuro. No sigas perdiendo el tiempo conmigo. Sus palabras fueron como una bofetada fuerte, dejando a Javier paralizado, con el rostro pálido, los labios temblorosos, sin poder articular palabra. Todos los obstáculos y impedimentos no pudieron cambiar su determinación. Los trámites avanzaron con dificultad en medio de tropiezos. Cuando finalmente recibió la carta de aceptación de la Universidad M y subió al avión con destino a la ciudad M, recostada en la ventanilla, no sentía ni un ápice de nostalgia, solo una desolación y ansiedad desesperadas. No tenía interés en apreciar el paisaje del campus desconocido. Casi desde que aterrizó, comenzó a buscar frenéticamente información sobre Luis. El horario de clases de la Facultad de Informática, las salas de actividades a las que solía ir, los posibles edificios de dormitorios. Como una loca, buscaba cualquier pista posible. Finalmente, una tarde, supo que el club de baile urbano y otro club tenían un pequeño ensayo conjunto. Casi corrió hacia allí. Las ventanas del salón de ensayos eran grandes, dejando entrar una luz brillante y cálida. A través del cristal, vio de inmediato la figura grabada en sus huesos. Luis. Llevaba una simple camiseta negra, con el cabello hacia atrás, algunos mechones sueltos caían sobre su frente. Inclinaba ligeramente la cabeza, escuchando a alguien a su lado. Sofía sostenía 2 botellas de agua, le alcanzó una a Luis y le decía algo sonriendo. Luis escuchaba, con la comisura de los labios ligeramente curvada en una sonrisa natural, su mirada serena, incluso con un dejo de relajación. Era una expresión de alivio que Carla no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Su corazón se sintió fuertemente oprimido, agrio e hinchado. Un impulso intenso la hizo abrir bruscamente la puerta del salón de ensayos. Luis. Su voz sonó abruptamente, rompiendo instantáneamente la atmósfera pacífica en el interior. Todas las miradas se posaron en esta intrusa. Luis se volvió al escucharla. En el instante en que la vio, esa tenue pero genuina sonrisa en su rostro desapareció sin dejar rastro. Su mirada se posó en ella por menos de un segundo, luego se desvió sin expresión. Ni siquiera le dijo una palabra a Sofía, simplemente tomó sus cosas y se fue por la otra puerta. Sin reclamos, sin enojo, sin quejas. Solo una indiferencia total y gélida. Carla se quedó paralizada en el lugar, con la mano extendida aún en el aire, todas las palabras preparadas atascadas en su garganta. Miró su firme espalda al irse, luego miró a Sofía, que había recuperado la calma y la observaba con cierta evaluación. Una comprensión cruel, como un baño de agua helada, cayó sobre ella, haciendo que todos sus miembros sintieran un frío penetrante. Resulta que sin ella, Luis realmente podía vivir bien, incluso mejor. Y en su mundo, ya había aparecido una presencia nueva y excelente, alguien que podía hacerle mostrar una sonrisa relajada, y ya no era ella. Capítulo 14. La aparición de Carla fue como una roca gigante arrojada a un lago tranquilo. Estaba en todas partes. Temprano en la mañana, frente al edificio de aulas, aparecía con una bolsa de papel humeante de su panadería favorita, intentando metérsela en la mano. Luis, seguro no desayunaste, esto. En la tarde, fuera del salón de actividades, esperaba con un gran ramo de rosas blancas, haciendo que los compañeros que pasaban no pudieran evitar mirar. Recuerdo que dijiste que el blanco es el más bonito. Al anochecer, en el camino arbolado de regreso al dormitorio, salía de repente de entre las sombras de los árboles, bloqueando su camino, con los ojos inyectados de sangre, su voz ronca repitiendo una y otra vez, Luis, hablemos, solo 5 minutos, ¿de acuerdo? Sé que me equivoqué. Cada vez, la reacción de Luis era la misma. Su mirada no se posaba en su rostro más de un segundo, y ante los regalos que le ofrecían, simplemente los esquivaba con indiferencia. Si Carla insistía en bloquearlo, él decía con calma, no es necesario, apártate, me estás molestando. Incluso una vez, cuando Carla intentó agarrar su muñeca nuevamente frente a todos, él se soltó bruscamente. Su voz no era alta, pero era suficiente para que los que murmuraban alrededor la oyeran. Compañera Carla, no tenemos confianza, por favor dejes de hacer cosas que molestan. Estas palabras, como agujas heladas, se clavaron profundamente en el corazón de Carla. Los rumores comenzaron a extenderse silenciosamente por el campus como enredaderas. ¿Sabías?
Esa chica guapa que siempre busca a Luis es su exnovia. Parece que fueron amigos de la infancia. ¿Por qué rompieron? Parece que ella se arrepiente y vino a la Universidad M a buscarlo, pero Luis parece detestarla. Varias miradas de conjetura y curiosidad rodeaban constantemente a Luis. Frente a esto, él se sumergía aún más en sus clases profesionales y actividades del club, envolviéndose en una ocupación casi estricta, como si, mientras no se detuviera, ese alboroto no pudiera invadir realmente su mundo. Y en medio de este agobiante acoso, la presencia de Sofía se convirtió en una barrera silenciosa pero sólida. Ella nunca preguntó nada sobre Carla. Solo cuando él era acorralado nuevamente por Carla en la entrada del dormitorio, con el rostro pálido y las yemas de los dedos temblando levemente, pasaba casualmente en bicicleta. Luis. Ella apoyó un pie en el suelo, deteniéndose a unos pasos, con naturalidad. Justo te estaba buscando, el departamento de propaganda necesita urgentemente las fotos originales de nuestra actividad anterior, me pidieron que te lleve, ¿te viene bien ahora? Su voz rompió instantáneamente la tensión. Luis asintió de inmediato y caminó rápidamente hacia ella. En el comedor, Carla, sin importarle las miradas a su alrededor, se sentó forzadamente frente a Luis. Luis dejó los palillos, listo para levantarse e irse, cuando Sofía y unos compañeros del club se acercaron con sus bandejas. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Sofía señaló con una sonrisa el asiento vacío junto a Luis, separándolo naturalmente de Carla. Luego se volvió y comenzó a discutir con sus compañeros sobre una competencia de programación recién terminada, disolviendo la incomodidad de Luis e ignorando por completo la expresión sombría de Carla. Estos rescates oportunos cada vez echaban más leña al fuego de los celos de Carla. Ella se volvió más intensa. Lo seguía más de cerca, aparecía con más frecuencia, los regalos eran más caros, las disculpas más dramáticas. Incluso comenzó a investigar a Sofía. Luis, aléjate de ella. ¿Sabes cómo es? ¿Qué derecho tiene? ¿Acaso nuestros años de sentimientos no valen más que alguien que conociste hace unos meses? ¿Te gusta? Respóndeme. Frente a sus cada vez más incontrolables interrogatorios y acoso, la respuesta de Luis era solo un rechazo cada vez más frío. Su corazón parecía haberse convertido realmente en un hielo imposible de calentar, sin importar cuán histérica estuviera ella, cuanto suplicara humildemente, no podía generar en él la más mínima conmoción. Carla, de pie bajo un árbol, vio a Luis alejarse una vez más con Sofía sin dudar, sin siquiera una mirada de reojo. Capítulo 15. Los rumores se extendían como enredaderas silenciosas. Luis intentaba ignorarlos, concentrando toda su energía en el club. Sin embargo, lo inevitable finalmente llegó. Una tarde, el comedor universitario estaba lleno de gente y ruido. Luis acababa de sentarse con sus compañeros de habitación cuando una voz aguda y estridente cortó el bullicio. Luis. Eres un gran actor. Todas las miradas se volvieron hacia el centro del comedor. Javier estaba de pie allí, su rostro hermoso ahora descompuesto por el odio y el desprecio. Se abalanzó hacia la mesa de Luis, su dedo apuntando casi directamente a su cara. No pudiste quitarme a Carla, y ahora te haces el desaparecido, te haces el pobre, el digno, te escondes tan lejos, ¿crees que así ella no te olvidará? La voz de Javier era venenosa, cada palabra cargada de rencor. ¿Qué más sabes hacer aparte de jugar estos juegos de tira y afloja? Tú fuiste quien propuso romper. Ahora que ella te sigue, te sientes muy bien, ¿verdad? Los dedos de Luis se pusieron pálidos al apretar los palillos, pero su rostro no mostraba emoción. Los murmullos a su alrededor crecían, miradas curiosas, incluso malintencionadas, se concentraban en él. Esto no es un drama que tú mismo montaste. Al ver que no respondía, Javier se envalentonó, alzando aún más la voz. Te digo que no pierdas el tiempo. Tú. Disculpa, compañero. Una voz tranquila pero firme interrumpió a Javier. Sofía se había acercado sin que se dieran cuenta. Ella se interpuso hábilmente entre Luis y Javier, bloqueando la mirada desafiante de este último. Su expresión seguía siendo la de siempre, serena, pero sus ojos, tranquilos como el agua, tenían una fuerza inquebrantable. Primero, este es un espacio público, por favor modera tu comportamiento. Ya estás molestando seriamente a otros compañeros. La voz de Sofía no era alta, pero logró acallar los murmullos a su alrededor. Segundo, basándonos en tus acusaciones infundadas y ataques personales, esto constituye difamación pública. Según las reglas de la universidad, tenemos derecho a pedirte que te detengas y te retires de inmediato. Hizo una pausa, su mirada recorrió el rostro contraído de Javier por la ira, y finalmente se posó en los guardias de seguridad universitarios que se acercaban al oír el alboroto, asintiendo levemente. Finalmente, su tono seguía calmado,
pero con una firmeza inusual, independientemente de tus suposiciones, no tienes derecho a juzgar las decisiones del compañero Luis. Los guardias se acercaron de inmediato. Javier, con los ojos desorbitados por la incredulidad, miró a esta mujer que había aparecido de la nada, temblando de furia. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Los asuntos entre él y yo no son de tu incumbencia. ¿Acaso tú también? No importa quién sea. Sofía lo interrumpió suavemente, sin el más mínimo rastro de agitación en su voz. Solo importa lo correcto y lo incorrecto. Por favor, retírate. El corazón de Luis se estremeció, una acidez inesperada le subió a los ojos, pero la contuvo a la fuerza. En ese momento, otra figura abrió bruscamente la multitud y entró. Era Carla. Ella, obviamente, había corrido hasta allí, su rostro demacrado y pálido. Primero miró a Javier, detenido por los guardias y con el rostro lívido, luego clavó su mirada en Luis, que estaba detrás de Sofía con la cabeza gacha, y finalmente, su mirada se posó en la espalda de Sofía, protectora y desafiante. La vergüenza, la ira, los celos, se agitaban violentamente en sus ojos. Javier, casi gritó, agarrando su brazo con fuerza. ¿Ya terminaste de armar un escándalo? ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Carla, yo. Javier, como si hubiera encontrado un salvavidas, se puso inmediatamente al borde de las lágrimas, intentando explicarse. Cállate. Carla lo interrumpió abruptamente, su mirada gélida y aterradora. Te lo dije claramente, no hay nada entre nosotros. Mis asuntos tampoco son de tu incumbencia. Vete de la Universidad M ahora mismo, no vuelvas a aparecer frente a mí o él, señaló a Luis, con un tono categórico. Javier, herido por el desprecio y la ferocidad en sus ojos, palideció al instante, tembló y no pudo pronunciar palabra. Finalmente, desanimado, los guardias se lo llevaron. El escándalo perdió su centro. Carla se quedó quieta, respirando con dificultad. Había manejado a Javier, incluso había dejado claro los límites frente a todos. Miró a Luis, abrió la boca como si quisiera explicar, disculparse, rogar un poco de compasión. Pensó que esta vez lo había hecho bien, ¿verdad? Lo había protegido, había echado a quien lo lastimaba. Todas las miradas estaban fijas en Luis, esperando su reacción. Sin embargo, Luis simplemente se puso de pie en silencio. Ni siquiera miró a Carla, como si su dramática declaración y su espera casi suplicante no tuvieran nada que ver con él. Solo se volvió hacia Sofía. Compañera mayor, gracias. Vámonos. La mano que Carla había extendido se quedó congelada a medio camino, todas las palabras no dichas se atascaron en su garganta. Una desesperación y un frío aplastantes chocaron violentamente contra su pecho, destrozando su última y vana esperanza. Capítulo 16. Sin embargo, la aparente calma no duró mucho. La obstinación de Javier no disminuyó después del bochorno público, sino que se convirtió en un acoso más persistente. Ya no intentaba causar escenas públicas, sino que comenzó a acechar. Averiguó el horario de clases de Carla, y se le podía ver frecuentemente en el edificio de aulas, la biblioteca, e incluso frente al dormitorio femenino, como un fantasma. Ya no gritaba ni se quejaba, solo la miraba fijamente con una mirada llena de resentimiento, queja y reproche, preguntándole una y otra vez. Carla, ¿por qué me tratas así? Prometiste cuidarme, ya lo olvidaste. Dame una explicación, o no me iré. Este acoso silencioso y constante era más perturbador que un arrebato histérico. La paciencia de Carla ya se había agotado. Respondía con indiferencia, aceleraba el paso para dejarlo atrás, pero él siempre volvía a aparecer. Una vez, Carla y sus compañeras de habitación regresaban a su dormitorio después de clase. Al abrir la puerta, un olor a perfume que no pertenecía al lugar les llegó de inmediato. Javier estaba sentado junto a su escritorio, acariciando inconscientemente uno de sus libros de texto abiertos. Sus compañeras de habitación se miraron entre sí, con expresiones de desagrado. La atmósfera en la habitación era tensa e incómoda. Hermana Carla, esto. Una compañera no pudo evitar hablar, su tono claramente molesto. El rostro de Carla se ensombreció al instante. Sin decir palabra, se acercó y agarró bruscamente la muñeca de Javier. Casi a rastras, lo sacó del dormitorio bajo las miradas atónitas de sus compañeras, lo arrastró escaleras abajo y se dirigió directamente hacia la puerta trasera de la universidad. Carla, ¿a dónde me llevas? Suéltame. Javier forcejeaba. Carla hizo oídos sordos, su mandíbula apretada, emanando una energía aterradora, hasta que lo arrastró a un callejón trasero relativamente solitario, fuera de la universidad, y lo soltó bruscamente. Javier se frotó la muñeca enrojecida. Carla, ¿con qué derecho me tratas así? ¿Con qué derecho? Carla finalmente habló, su voz fría como el hielo. Javier, esa pregunta debería hacértela yo. ¿Con qué derecho me acosas?
¿Con qué derecho perturbas mi vida y molestas a mis compañeras? ¿Quién te crees que eres? Solo quiero una respuesta. Quiero que vuelvas a ser como antes. Javier gritó histéricamente. Es por Luis, ¿verdad? Si no fuera por él, aunque no estuviera él, tampoco serías tú. Carla lo interrumpió abruptamente, su mirada afilada como una cuchilla, cortando sin piedad todas sus ilusiones. Mi cuidado hacia ti antes era solo por ser compañeros de escuela y por el encargo del tutor. Yo no estaba en mis cabales, ignoré lo más importante y te hice tener ideas equivocadas. Pero ahora te lo digo claramente, entre nosotros no hay nada, nunca lo hubo, no lo hay ahora, y nunca lo habrá. Javier, herido por el odio y la determinación en sus ojos, palideció y enrojeció alternativamente. ¿Tú, cómo puedes decir eso? Tú claramente, yo claramente qué. Carla dio un paso hacia adelante, casi gritando, palabra por palabra, Javier, mi paciencia tiene un límite. Si sigues con estos berrinches, siguiéndome, acosándome, incluso acosando a los que me rodean. Hizo una pausa, su mirada fría recorrió su rostro repentinamente pálido, su tono con una última e innegable advertencia. No tendré problemas en recopilar todo lo que has hecho, uno por uno, incluyendo cómo, accidentalmente, derramaste el jugo y te pusiste la ropa que Luis me regaló, cómo, casualmente, te caíste por las escaleras, y lo que le dijiste a Luis a sus espaldas, todo, exactamente como fue, y publicarlo en el foro de la universidad, a todos los profesores relacionados y a los directivos de tu facultad. Adivina, en ese momento, la beca que solicitaste, el título de estudiante sobresaliente, y la elegibilidad para el posgrado que tanto anhelas, seguirán esperándote. El color desapareció por completo del rostro de Javier, sus labios temblaban, sus ojos mostraron miedo por primera vez. Él sabía mejor que nadie que Carla cumplía sus palabras. Esos pequeños trucos que creía ingeniosos eran insignificantes frente al poder absoluto y las amenazas sin rodeos. Una vez expuesto, toda la fama e imagen que había mantenido con esfuerzo se harían añicos, y su futuro quedaría arruinado. Carla, tú, no puedes. Su voz temblaba incontrolablemente. Sí puedo. Carla fue categórica, sin el más mínimo titubeo en sus ojos. Así que guarda esos pensamientos y métodos ridículos y desaparece de mi vista inmediatamente. No vuelvas a dejarme verte, de lo contrario, asume las consecuencias. Dicho esto, sin importarle su rostro pálido y su cuerpo tambaleante, se dio la vuelta y se fue sin dudar, dejándolo solo en ese callejón vacío y frío. Javier se quedó paralizado en el lugar. Después de un largo rato, como si le hubieran quitado toda la fuerza, se agachó lentamente y enterró su rostro en sus brazos. Resentimiento, rencor, miedo, vergüenza, todo tipo de emociones lo desgarraron, pero sabía que había perdido por completo. Las palabras de Carla habían cortado todas sus esperanzas y salidas. Podía no importarle su dignidad, pero no podía ignorar su futuro. Finalmente, se puso de pie tambaleante y caminó paso a paso hacia la salida del callejón, su espalda parecía desolada y apresurada. Al menos por un tiempo, no volvería a aparecer frente a Carla. Capítulo 17. Carla estaba de pie bajo la lluvia frente al dormitorio de Luis, mirando obstinadamente la ventana iluminada. Ella sabía que él estaba ahí. Sus extremidades se entumecían gradualmente, solo su corazón seguía doliendo con un dolor sordo y claro. Recordaba las incontables veces en el pasado, después de enfadarlo, también esperaba así bajo su ventana. En ese entonces, sin importar lo enfadado que estuviera, al final siempre cedía, bajaba con los ojos rojos y la abrazaba con fuerza. Pero esta vez, no. Los estudiantes madrugadores pasaban rápidamente bajo sus paraguas, lanzándole miradas curiosas o compasivas antes de seguir su camino. Ella, empapada, tiritaba de frío incontrolablemente, sus mejillas enrojecidas de manera anormal, su cabeza mareada. Finalmente, la puerta del dormitorio se abrió. No era Luis quien salía, sino su compañero de habitación. Al ver a Carla en tal estado, una complejidad brilló en sus ojos, y finalmente suspiró, se acercó y le tendió un paraguas seco, protegiéndola de la fría lluvia. Carla, mejor vete. La voz del compañero mostraba un dejo de compasión. Luis me pidió que te dijera, que ya no lo molestes, punto. La lluvia pareció volverse ardiente en ese momento, quemando su piel. Carla se tambaleó. Ella entendió. Él realmente ya no la quería. Ese Luis que secretamente se preocupaba cuando ella se mojaba, que cedía con un suspiro ante sus pequeños intentos de reconciliación, había muerto en sus repetidas negligencias y daños. Tomó el paraguas, pero no lo abrió, solo se dio la vuelta y se alejó tambaleante. Pasó 2 días postrada en su dormitorio, con la mente confusa.
En su cabeza desfilaban una y otra vez escenas de su pasado juntos, dulces, discusiones, que finalmente se congelaban en sus ojos fríos e indiferentes, mirándola como a un extraño. Después de recuperarse, Carla parecía una persona diferente. Su anterior aura desafiante y brillante desapareció por completo, reemplazada por una tranquilidad casi estancada. Ya no intentaba obtener información sobre Luis, ni aparecía en lugares donde él pudiera estar. Programó una cita con el consejero psicológico de la escuela. Comenzó a ir a ver al consejero semanalmente. En ese espacio tranquilo, por primera vez ya no escapaba, sino que con dificultad y torpeza se analizaba a sí misma, enfrentando esos momentos de dolor que había ignorado durante mucho tiempo, pertenecientes a Luis, reflexionando sobre los defectos en su carácter y su ridícula arrogancia. El campus de la Universidad M no era tan grande. Ocasionalmente, aún se cruzaban inevitablemente. En la entrada abarrotada del comedor, entre los estantes de la biblioteca, en el largo camino bajo los plátanos que llevaba al edificio de aulas. A veces ella lo veía primero. Él podía estar con Sofía o con sus compañeros de habitación, y ocasionalmente mostraba una leve sonrisa. Cada vez que lo veía, su corazón aún sentía un dolor agudo, pero ella simplemente apartaba la vista más rápido y se dirigía en otra dirección. A veces él la veía primero. Su mirada pasaba por encima de ella con indiferencia, continuaba la conversación con quienes estaban a su lado y se alejaba naturalmente. Al final del semestre, la facultad publicó la lista de estudiantes para el programa de intercambio en el extranjero. Carla miró el nombre del lugar en el tablón de anuncios, un país lejano, al otro lado de un vasto océano. Allí no había recuerdos de Luis, ni el acoso de Javier, era un lugar donde realmente podía comenzar de nuevo. Se quedó parada frente al tablón de anuncios, en silencio durante un largo rato. Finalmente, sacó su teléfono, tomó una foto del aviso, se dio la vuelta y se dirigió a la oficina de intercambios internacionales. Sus pasos eran lentos, pero excepcionalmente firmes. Capítulo 18. La noticia de la partida de Carla de la Universidad M se extendió con una rapidez inesperada. En solo 1 o 2 días, el tema ya era tendencia en los foros universitarios y, como era de esperar, llegó a oídos de los estudiantes de informática donde estaba Luis. Durante un descanso en clase, varios compañeros se reunieron y, con voces bajas pero entusiastas, no podían ocultar su curiosidad. ¿Es cierto? ¿Se fue? ¿Esa chica superguapa que siempre buscaba a Luis? Ya publicaron la lista, ¿cómo va a ser falso? Dicen que se fue a una universidad prestigiosa en Norteamérica. Vaya, ¿tan de repente? No es que antes. Chest, no sigas. Los comentarios cesaron de inmediato cuando él entró al aula. Varias miradas se posaron en él con cautela, mezclando curiosidad y un dejo de lástima. Los pasos de Luis se detuvieron casi imperceptiblemente, luego continuó con naturalidad hasta su asiento. Sus dedos se apretaron ligeramente, arrugando el borde de las páginas de su libro. La rutina de Luis no cambió en lo más mínimo, solo que, ocasionalmente, al pasar por la avenida de los Plátanos, su mirada se dirigía instintivamente hacia algún rincón familiar, pero allí no había nadie. Terminó otro ensayo conjunto del club. Los asistentes recogían sus cosas y se iban poco a poco. Luis se quedó un poco atrás. El salón de ensayo se fue silenciando, hasta que solo quedaron él y Sofía, quien revisaba puertas y ventanas. Vámonos, ya está todo listo. Sofía cerró con llave la última ventana y se volvió. Caminaban juntos por el sendero del campus. Después de un breve silencio, Sofía habló de repente, con una voz tranquila pero inusualmente solemne. Luis, sí. Él respondió instintivamente, volviéndose hacia ella. Sofía detuvo sus pasos. Hay algo que creo debo decirte. Hizo una pausa, como buscando las palabras más adecuadas. Siento un afecto por ti que va más allá de la amistad. El corazón de Luis dio un vuelco repentino, y apretó inconscientemente la correa de su mochila. Abrió la boca, pero por un momento no supo cómo responder. Sin embargo, antes de que pudiera organizar sus pensamientos, Sofía continuó. Te digo esto no porque espere una respuesta inmediata, y mucho menos para presionarte. Solo creo que expresar mis sentimientos con sinceridad es un respeto básico, tanto hacia ti como hacia mis propios sentimientos. Ella miró sus ojos ligeramente sorprendidos, y su tono se volvió más suave pero firme. Sé que has pasado por algunas cosas y que quizás necesites mucho tiempo para procesarlas y prepararte. No hay ningún problema con eso. Digo esto solo porque no quiero ocultarte nada. Cualquiera que sea tu respuesta, o el tiempo que necesites para darla, podemos seguir siendo amigos como hasta ahora. Nada tiene que cambiar, no necesitas sentir ninguna carga. No preguntó, no sondeó, y mucho menos mostró una actitud insistente.
Simplemente puso un sentimiento sincero y medido frente a él, y luego le devolvió por completo el derecho de elegir. Todas las posibles situaciones incómodas, presiones o incluso resistencias que había imaginado se desvanecieron en sus palabras claras y mesuradas. Miró a la chica que siempre aparecía en el momento justo, que lo ayudaba una y otra vez, que lo apoyaba en silencio y que ahora expresaba claramente sus expectativas, y una compleja mezcla de emociones, conmoción, sorpresa y alivio, surgió silenciosamente en su corazón. Permaneció en silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su voz estaba un poco ronca pero igual de sincera. Compañera Sofía, gracias. Gracias por tu sinceridad, y más aún por tu respeto. Yo, realmente necesito un poco más de tiempo. Lo entiendo. Una suave sonrisa se dibujó en los labios de Sofía, sus ojos claros no mostraban decepción ni descontento. No hay prisa, sigamos tratándonos como hasta ahora, ¿de acuerdo? Sí. Luisa sintió, y sus hombros, ligeramente tensos, finalmente se relajaron. El resto del camino, ambos hablaron naturalmente sobre los próximos exámenes finales y los planes del club para el próximo semestre, y la atmósfera volvió a ser relajada y armoniosa. Pero algunas cosas, después de todo, eran diferentes. El papel que separaba a ambos había sido roto con suavidad, dejando entrar no una tormenta, sino una cálida luz solar. Hizo que el aire entre ellos se volviera más transparente, y también dio a ese silencioso acompañamiento un nombre más definido y tranquilizador. Al llegar a la entrada del dormitorio, Sofía se detuvo. Descansa pronto. ¿Tú también, compañera mayor? Luis esbozó una sonrisa y subió las escaleras. De vuelta en su habitación, se apoyó contra la puerta, levantó la mano y la presionó suavemente sobre su pecho, donde los latidos eran firmes y constantes. Un pasado tan pesado y obstinado parecía estar alejándose realmente, mientras que un sentimiento nuevo, brillante y lleno de respeto llamaba suavemente a la puerta de su corazón. Pero esta vez, ya no sentía miedo ni rechazo. Capítulo 19. La vida de Luis se llenó de manera ordenada y plena. Sus calificaciones en las materias principales de informática seguían estando entre las mejores. En el salón de ensayos, todavía era el último en irse. En el club, había pasado de ser un novato inseguro a un miembro clave capaz de asumir responsabilidades por sí mismo. Sofía intencionalmente le encargaba más tareas de planificación y organización, que él siempre completaba meticulosamente, y sus ideas eran tanto innovadoras como factibles, ganándose la confianza y el cariño unánime de los miembros del club. Esa confianza genuina, nacida del reconocimiento de sus propias habilidades, estaba reemplazando gradualmente la autoestima que antes dependía de la mirada de los demás. Su interacción con Sofía aún mantenía los límites de la amistad, pero algo estaba cambiando silenciosamente. En los descansos de las discusiones sobre los asuntos del club, a menudo conversaban naturalmente sobre exposiciones o películas recientes. Cuando se encontraban por casualidad en el comedor, comían juntos de manera natural, y los temas de conversación pasaban de los estudios a anécdotas cotidianas. Ella aún le daba consejos precisos cuando se encontraba con dificultades, pero él ya no solo aceptaba pasivamente, sino que también aportaba sus propias opiniones. Una complicidad silenciosa fluía entre ellos. A veces, con solo una mirada, podían entender lo que el otro no decía. Luis comenzó a intentar, poco a poco, mostrarle aquellas emociones sutiles que no solía revelar. La frustración por un mal desempeño, las quejas sobre un artículo difícil de entender, incluso un pequeño fastidio por la lluvia incesante en la ciudad M. Cada vez, Sofía escuchaba en silencio y luego le daba un análisis racional o un consuelo amable, sin traspasar límites y sin dejar de notar nada. Esta interacción segura y cómoda, como una corriente de agua tibia, iba humedeciendo lentamente la puerta de su corazón, una vez firmemente cerrada. El calor de su familia era su refugio más sólido. Los negocios de los padres de Luis en la ciudad M ya estaban en marcha, y la nueva casa era acogedora y confortable. Cada fin de semana, siempre que no hubiera ensayos, Luis volvía a casa. La mesa siempre estaba llena de sus platos favoritos. Sus padres nunca le preguntaban sobre su vida sentimental, solo se preocupaban por si sus estudios iban bien, si dormía lo suficiente, si necesitaba dinero. Compartían anécdotas divertidas de sus trabajos y planeaban juntos viajes cortos para las vacaciones. Esta vida familiar sencilla y real le brindaba un enorme apoyo emocional y seguridad. Sabía que, sin importar la tormenta afuera, siempre habría una luz encendida para él, siempre habría dos brazos abiertos para recibirlo. Al final del semestre, coincidiendo con la exhibición anual de obras de estudiantes destacados de la Facultad de Arte de la Universidad M. La obra de danza moderna coreografiada y protagonizada por Luis, Luz en la Corriente, fue seleccionada para cerrar el evento.
La noche de la función, el centro de arte estaba lleno. Entre el público, los padres de Luis se tomaban de las manos, con lágrimas de emoción y orgullo brillando en sus ojos. Sofía estaba sentada a su lado, mirando tranquilamente a esa persona radiante en el escenario, con una sonrisa clara en sus labios y una mirada concentrada y brillante. La función fue un éxito rotundo. En la ceremonia de reconocimiento a estudiantes sobresaliente que siguió, Luis subió al escenario como representante de los premiados. De pie bajo los focos, con una camiseta sencilla, su postura era erguida, su mirada clara y firme hacia el público. Gracias a todos, su voz, transmitida por el micrófono, resonó en el auditorio, tranquila pero llena de fuerza. Este honor es un resumen del tiempo pasado, y también un nuevo comienzo. Antes creía que crecer significaba cargar y luchar, pero aquí, en la Universidad M, aprendí otra forma de crecer, soltar la carga, concentrarse en avanzar, descubrir la fuerza interior y abrazar posibilidades infinitas. El futuro es como una coreografía de baile urbano desconocida, alzó ligeramente la barbilla, una sonrisa radiante y brillante se dibujó en su rostro. Puede haber desafíos, pero hay aún más maravillas por esperar. Estoy listo para recibirlo, para crearlo. Un aplauso persistente y caluroso estalló en el auditorio. Sus padres se enjugaban las lágrimas conmovidos, Sofía aplaudía con determinación, su mirada nunca se apartó de ese el resplandeciente en el escenario. Las cicatrices del pasado quizás no habían desaparecido por completo, pero se habían transformado en vetas internas, convirtiéndose en parte de su fuerza, y ya no eran las cadenas que lo definían. Su futuro se desarrollaba clara, fervientemente, en sus propias manos. Capítulo 20. Al otro lado del Atlántico, era invierno. Carla, abrigada con un abrigo grueso y cargando pesados libros de texto, cruzaba rápidamente la plaza desierta frente a la biblioteca. La vida en el extranjero parecía haber sido puesta en cámara lenta, y también en silencio. Sin esas persecuciones bulliciosas ni encuentros forzados, el tiempo se volvía especialmente largo. Comenzó a acostumbrarse a pasar las noches en la biblioteca, a sobrevivir con café y sándwiches fríos. La consejería psicológica continuaba. En ese espacio tan silencioso que se podía escuchar la respiración, aprendió a no defenderse más con enojo o evasión, sino a comenzar, torpemente y con dificultad, a analizar esos momentos de dolor que llevaban a la pérdida y que había ignorado durante mucho tiempo, a reflexionar sobre los defectos en su carácter y su ridícula arrogancia. El dolor seguía siendo agudo, pero ya no intentaba enterrarlo, sino que aprendía a coexistir con él, y en este dolor persistente y sordo, remodelaba lentamente su comprensión de las emociones y la responsabilidad. Crecer era una caminata solitaria, ella avanzaba con pasos vacilantes, pero sin mirar atrás. Los mensajes y llamadas internacionales de Javier habían sido frecuentes durante el primer mes o dos. Del otro lado de la pantalla, su tono pasó de quejas y reclamos a interrogantes de indignación, hasta finalmente convertirse en un cansado intento de retenerla. Carla, ¿cuándo volverás? ¿Qué tiene de bueno ese lugar? ¿Acaso hay alguien más? Luego, comenzó a deshacerse de todas las cosas relacionadas con Carla. Las respuestas de Carla pasaron de ser frías y concisas al posterior silencio total. Ya no respondía en absoluto. Había agotado todas sus emociones, ya fuera amor, odio, o incluso fastidio, no quería desperdiciar ni un ápice más en él. El entusiasmo al otro lado del teléfono finalmente se extinguió, tras una y otra indiferencia. El último mensaje se quedó en una noche en Beijing, con solo 3 palabras, ya entiendo. Luego, hubo un silencio prolongado y absoluto. Ese nombre que una vez había causado olas entre ella y Luis, finalmente, como una piedra arrojada al mar, se hundió en el silencio sin poder alterar ni una sola onda en su vida. Su mundo, finalmente, se había calmado por completo. Mientras tanto, en el otro extremo de la tierra, la ciudad M estaba bañada por el cálido sol invernal. La vida de Luis, que antes era como un lienzo en blanco y negro, estaba siendo gradualmente salpicado con colores vívidos e intensos. Se volvió más competente en su especialidad de informática, y comenzó a tener la oportunidad de participar en competiciones interuniversitarias e incluso en algunos proyectos de programación a nivel nacional. Su confianza y talento brillaban, ganándose cada vez más reconocimiento. En el club, se convirtió en el compañero mayor en quien los estudiantes de primeros años podían confiar. Ese dolor que alguna vez carcomió su interior y las dudas sobre sí mismo habían sido reemplazados por la plenitud y la sensación de logro del día a día. Ya no necesitaba la validación de nadie para confirmar su valor. Su mundo se había vuelto amplio y estable. En una tarde común y corriente, él y Sofía salían de la biblioteca. El dorado resplandor del atardecer alargaba sus sombras.
Acababan de terminar una discusión sobre la gira de exhibición del club para el próximo semestre, y el ambiente era relajado y armonioso. Mientras caminaban por la famosa Cuesta de los Enamorados, a su alrededor había algunas parejas paseando. Sofía de repente redujo su paso, se volvió hacia él con una mirada gentil pero seria. Luis. Ella lo llamó por su nombre. Sí. Él se detuvo y la miró. La luz del atardecer caía sobre sus cejas, tiñéndolas de un borde dorado y cálido. La vez anterior dije que esperaría a que estuvieras listo. Ahora quiero preguntarte de nuevo. ¿Estarías dispuesto a permitir que me quede a tu lado, como tu novia? Él la miró. Recordó cada una de sus apariciones en el momento justo, ese sentido de los límites que siempre mantuvo, su apoyo silencioso y la clara expectativa en sus ojos en ese momento. Una vez perdió el valor para creer en el amor, pero ella, con tiempo y acciones, había tejido lentamente ese valor de nuevo. Una leve sonrisa se formó en sus labios, y sus ojos mostraron una sonrisa clara y radiante, como la luz del sol atravesando las nubes. Sí, respondió en voz baja, con una tranquilidad y determinación que nunca antes había tenido. Los ojos de Sofía brillaron al instante con alegría, y con cuidado extendió su mano para tomarla de él. No dijeron nada más, solo se miraron y sonrieron. Luego entrelazaron sus dedos naturalmente y continuaron caminando por el sendero bañado por la luz del atardecer. Detrás de ellos, estaba un pasado al que habían dicho adiós para siempre. Frente a ellos, se extendía un nuevo camino lleno de esperanza, que ambos recorrerían juntos hacia el futuro. Fin.